So, good morning, everyone. Bien, buenos días a todos. Before we start today, Antes de we have empezar, el día de hoy simultaneous tenemos translation into traducción en vivo Spanish para and ambos English by idiomas, Linet. inglés a español, español a Linet inglés. will explain Linet del briefly Departamento how de to use it. Tecnología les va a explicar Thank you. brevemente cómo se You can utiliza. see Muchas gracias. on Gracias a the ti, Ruth. logo thing Bueno, the vas a ver icon en una related to the opción que video. dice interpretación. The icon looks like a Y globe. el icono So parece you como un can globo to terráqueo. Le change the puedes dar audio clic ahí para cambiar el according to audio the presentation de la to presentación English if a you speak inglés, English. si solamente hablas To let inglés. you know, the Entonces, para que agenda for the sepan, second creo que es en presentation la presented segunda by Luis presentación Alfonso que Perez. Luis That Alfonso va a dar. presentation will Esa be in presentación Spanish. será en So you can español. go to this Entonces, icon and pueden ir a select esta opción y the seleccionar inglés participants para que who are puedan further escuchar al translate the intérprete presentation. traduciendo la presentación. Y para los que hablan español, todas las presentaciones van a ser en inglés, excepto la presentación de Luis Alfonso Pérez. Entonces pueden seleccionar el idioma que quieren oír las presentaciones en. Am, y para hacer eso, van a seleccionar donde ven en su menú de Zoom, donde dice interpretación y se ve como un globo. Y allí pueden ver que pueden seleccionar el audio original. Entonces, cuando Luis empiece la presentación, pueden dejar eso en el audio original. Pero para los otros que están hablando en inglés, ahí pueden seleccionar español para que puedan oír la presentación en español también. Thank you very much, Lynette. Muchas gracias, Linet. We are going to start. Entonces, vamos a iniciar. Do a brief Yo voy a hacer una introduction. breve presentación. Welcome again to Bienvenidos our de webinar nuevo on the a topic nuestro Dissensions webinar around the de world, las series acerca de fuegos peaceful prescritos alrededor del collaboration, mundo, hosted by políticas, the California prácticas, Prescription eh, Monitoring Program and the por California el Pharmacy programa de Management monitoreo Program. de I'm Ruth California. Domenech, the technical Soy coordinator Ruth of the Domanek, California la Prescription coordinadora Monitoring Program. técnica del This is a programa collaboration de between Cal Fire and the que es una University of colaboración California, entre Davis la for Universidad de better California y disease Davis para understanding. asesorar mejor. And along with me Y today junto we have conmigo hoy Sorry, tenemos a Tara, Assistant Professor from nuestra the University of Central asistente Nevada, profesora de la who will Universidad de moderate Nevada the en Reno, que session. va a ser la moderadora de We esta also have sesión. the support of También tenemos el Carl apoyo Warner de and Catania Christopher Warner Fitch. y I Arthur would Schaffer like el día de also hoy. to thank the También support me from the gustaría AID, agregar the International Association of la Forest Asociación Fire, and the Internacional Wildlife de Service in State Fuegos and en la Technology Department at UC Davis for supporting Fauna this y el webinar. Departamento de Tecnología por apoyar el In webinar our el día de last hoy. two webinars, En los as últimos I dos mentioned, I webinares will share voy a the screen compartirles one un moment. poco mi pantalla en un momento, disculpen. Yeah, you should see Ahora deberían the de screen ver now. mi pantalla. Yeah, well, I have to put it like this. Yeah. So, Entonces, sorry, too many tabs perdón, open. hay muchas Yeah, cosas abiertas. in our last Bien, two en nuestras webinars, últimas dos webinares, the webinars primero I have tuvimos uno for the acerca world del uso del in fuego Europe, alrededor del South mundo, en el America, caso and de USA Europa, to Sudamérica y learn Estados about the Unidos, challenges para between aprender public acerca de los retos safety and entre las safety of burning políticas y and la seguridad responsibilities. de las In the responsabilidades de second los one, we fuegos. En el focus on segundo the webinar technical nos enfocamos en preventive measures from the prevenir perspective of Europe, South America, and incendios USA. en Again, the same problems and las áreas challenges abiertas facing y fire también acerca de los where, retos de where, utilizar and how much we can fuegos get them. prescritos, dónde y cuándo se puede utilizar. Prescribed fire is not a new El fuego technology. prescrito no es una It's a herramienta new tool nueva, of no Western es tampoco society una and herramienta a única tool for extinguishing fire. para extinguir el Prescribed fuego. fire is a El fuego long-term prescrito es strategy un used largo plazo extensively in utilizado por advanced muchas civilizaciones conserving para manejar ecosystem. paisajes. Today's webinar will focus on El the webinar de traditional hoy se va a use and enfocar effect en of los prescribed usos fire. tradicionales de fuegos Prescribed fire prescritos. has been used El for fuego se ha hundreds of utilizado por un largo years tiempo por los in pueblos Australia indígenas and en the USA. Australia y en Estados And Unidos, today we are pero solo el día de recognizing hoy its estamos role. reconociendo su The use función. of the fire
Basándose en los fuegos como un elemento adicional de la naturaleza y el conocimiento y el uso de fuego para preservar los paisajes, han sido un reto para el día de hoy. De forma similar, las sociedades agricultoras han utilizado el fuego como una herramienta para poder cuidar de sus pastos. Sin embargo, el día de hoy tenemos el error de expandirlos, causando fuegos e incendios. Muchas veces las contribuciones se ignoran y hay que tener más regulaciones y por eso se han hecho prohibiciones. El reto es continuar con las actividades. En este webinar vamos a mostrarles ejemplos de Europa y Sudamérica, pero antes de empezar el webinar del día de hoy, me gustaría compartirles una información sobre el arte creada por Josep Serra. Él es un artista de Cataluña, pero también es un doctor. Y para cada webinar, Josep compone una pieza de arte basado en el tema del webinar. El día de hoy se muestra un paisaje en diferentes direcciones de fuegos. Estas líneas de fuego son una oportunidad de tener más serias heridas. Y finalmente, Charlie, quiero hablar acerca de algunos asuntos técnicos. El webinar, como ya saben, se está grabando y estará disponible en el sitio de California Science Fire en una semana aproximadamente. El día de hoy, cada uno de nuestros tres discursantes tendrán 15 minutos y al final vamos a seguir con la sección de preguntas para los tres. Tenemos un canal único para preguntas. Pueden enviarnos ahí sus preguntas y trataremos de responder todas ellas. Y con toda esa información, me gustaría presentarles a nuestro primer discursante, Eric Rigolot, un ecologista de incendios. Él tiene un trabajo que aplica a la gestión de incendios y prevención, en particular para la Red Nacional de Incendios, la cual él ha dirigido por los últimos 15 años, contribuyendo a la presentación del disminución del riesgo de fuegos, incendios. Buenas tardes, Eric. Toma la palabra. Gracias. Gracias a ti, Ruth. Buenas tardes a todos. Yo voy a compartir mi pantalla. Bien, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, genial. Bueno, buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde estén localizados. Gracias por la invitación para hablar sobre este tema. Voy a enfocarme en el uso tradicional del fuego por un largo tiempo en Europa. Vamos a hablar acerca de actividades prescritas. Voy a insistir más que nada en las conexiones entre los usos tradicionales e institucionales del fuego. Lo que me gustaría mostrarles son las posibilidades de apoyo mutuo entre estos dos prácticas de fuegos. Vamos a empezar recordando que en el pasado el fuego ha sido utilizado tradicionalmente para propósitos agriculturales o pastizales. Sí, en Europa. En el este de Europa, por ejemplo, hay asuntos de agricultura entre 200, 300 BC aproximadamente. En la historia del fuego se ha manifestado en el desarrollo de una variedad de usos de sistemas. El fuego se convierte en una herramienta para expandir las tierras de agricultura.
La foto de la izquierda es de cerca del siglo XIX y muestra algunos pueblos agriculturales de Suecia, y en el lado derecho vemos cerca de siglo XX, y es una foto danesa donde se ve un fuego, donde ahora es un área abierta. Hasta el mediados del siglo XX, la agricultura y el uso del fuego en ella en Europa se había extendido. Aquí podemos ver incendios tradicionales en la foto de la izquierda en Finlandia, y en la derecha también podremos ver la representación en estas fotos del uso del fuego para la agricultura. Y eso tenía un uso especial, similar a el sistema. El- la quema de pastos se empezó a utilizar en los áreas agriculturales para tener más paisaje en los países y poder producir más en las comunidades rurales. En las regiones mediterráneas, el uso de fuego se ha continuado utilizando mediante la historia hasta el presente. La mayoría de las características del paisaje que vemos el día de hoy son resultados de estas cosas. Eso es muy importante de entender. De hecho, los fuegos se han utilizado de forma abierta para darle forma al paisaje. Esto es cierto, especialmente en el lugar mediterráneo y en los Pirineos también, en particular para nuestras audiencias europeas, entre Francia y España. Esta diapositiva se ve el trabajo de investigación. El equipo es de la universidad y es un socio del proyecto europeo para tener prácticas sostenibles para proteger y conservar paisajes. El equipo ha reconstruido la historia de la vegetación a través del tiempo y los procesos de antropología para asegurarse de que la historia sea profundamente conectada con los pastizales y la agricultura. En el diagrama se puede ver evidencias arqueológicas como por ejemplo carbón, y nosotros tenemos una alta intensificación de la antropolización en la Edad Media, y hasta lo que sabemos el día de hoy va a ser a un largo plazo la combinación de el fuego. En todas las prácticas, el uso del fuego en las áreas es la práctica más común que ha sobrevivido en las áreas de pastoreo. La idea era tener apertura para la composición de especies y del pasto. Habían fuegos tradicionales en regiones entre el Atlántico a inclusive al este de Europa. Muchos pastores y sus familias en Europa, dependiendo de su probabilidad, de la productividad de las tierras, mantenían sus tierras con fuego regularmente. Por eso, los pastizales en muchos de estos lugares se han mantenido de esa forma, aunque se haya prohibido en algunos países. De hecho, en los últimos 2 siglos, los incendios más tradicionales se han considerado como actividades peligrosas por muchas administraciones forestales en Europa, resultando en regulaciones y leyes. Y esta regulación del uso del fuego, debido a las restricciones y prohibiciones legales en la mayoría de países europeos, vino como un resultado de
esta modernización agricultural, la cual tenía que ver con el abandono de las tradiciones y prácticas de mucho tiempo atrás, incluyendo el uso de fuego. En los ecosistemas europeos se vieron afectados y resultó ¿en qué? En un cambio importante en el aumento también del riesgo del fuego. ¿Cómo, cómo llegamos a solucionar estos conflictos? Tratar de restaurar las comunidades rurales y las autoridades. Hacer una reconciliación de intereses. Se dieron cuenta de que eso era posible entre las comunidades rurales con sus recursos y las administraciones que trataban de limitar los paisajes y los bosques. Esa reconciliación de intereses se tuvo en el trabajo de antropología científica, incluyendo el trabajo, y eso demostró que podrían haber beneficios del fuego tradicional si es regulada bajo buenas prácticas. Y bajo estas condiciones, el uso tradicional de fuego ha contribuido a la gestión de combustibles en general. Y adicionalmente, este ha sido el desarrollo de la restauración entre las comunidades rurales y autoridades. Vamos a regresar a los Pirineos, en la región donde se han hecho estos en los últimos tiempos del siglo XX, se ha ayudado a tener un reavivamiento del uso del fuego. El periódico mencionó acá y describe la complejidad de que los incendios tradicionales eran muy utilizados en el oeste de los Pirineos y se practica de forma anual. Entonces, el uso tradicional de fuego es una práctica común que se mantiene. Por ejemplo, en esta vista satelital podemos ver muchos quemas de pastizales en el lado este y oeste de los Pirineos. Las regulaciones restringidas han resultado en daños ambientales y afectación de los paisajes. Los equipos de quemas prescritos institucionales son los primeros en reconocer las necesidades de quemas de las comunidades rurales y pedir a las autoridades que pudieran reinstituir este derecho de quemas. Cerca del 1990, personas locales y equipos empezaron a participar en un enfoque participativo para mejorar el diálogo, para promover mejores prácticas, para tener una estabilización de comités de fuegos locales. Los comités de fuegos locales fueron un concepto clave para el uso de fuego tradicional y su renovación. Cada comité para quema de pastizales en general, ah, en esta área se habló acerca de, pero de las quemas más difíciles se hacían por un equipo de quemas prescritas locales. Como resultado, mejores prácticas de quema aumentaron, menos afectación a los paisajes y a los bosques. Y se aprendieron principios acerca de los usos de fuegos en los pastizales, un enfoque participativo, el apoyo de los profesionales de fuego y en este último punto es muy importante. Todas estas cosas con las cosas de nuevas herramientas ayudan a progresar. El primero es las escuelas que enseñan buenas prácticas de fuegos
instituciones que ayudan a enseñar buenas prácticas de quema de pastizales, regulaciones adaptivas y declaraciones en línea para poder facilitar la práctica. Y tercero, declaraciones en línea de quemas del sitio web institucional para monitorear las prácticas. Vamos a ver de los Pirineos a Francia. Eh, Aquí tenemos varios 24 equipos, equipos institucionales de quemas en áreas protegidas, 24 equipos de servicios de quema. El verde con el círculo rojo alrededor son equipos con servicios de pastizajes, con supresión de servicios. En Francia, el uso de fuego tradicional se mantiene dominante, representando de 2.000 a 4.000 hectáreas al año, con los incendios prescritos por equipos especializados. Eso significa que los fuegos prescritos nunca han tenido la capacidad de reemplazar el fuego tradicional y intereses comunes es mantener los incendios controlados y tener las mejores prácticas posibles. Vamos a ver Europa en general. La distribución de prácticas de quema tradicionales en Europa. Acá podemos ver lugares donde no hay datos, donde no hay prácticas tradicionales en rosa, en verde claro, donde hay una mejora de pastoreo, el amarillo, otras como agricultura y el verde oscuro, pastoreo y otros. Por supuesto, esto es del 2010, así que tiene que ser actualizado. Otro ejemplo de integración entre instituciones y áreas rurales para el uso de fuego es en Portugal, donde se hizo una integración de la gestión de fuegos rurales. En Portugal, después de la estación catastrófica de incendios del 2017 que mató más de 100 personas, fue tan fuerte para este pequeño país que resultó en una reintegración. La creación de agencias y también de competencias interministeriales eh, relacionadas con el ministro ayudó de una forma integrada a todas las formas de fuegos en el territorio, incluyendo la agricultura y las quemas de pastizales. En conclusión, la gestión de fuego integrado incluye una visión del uso de fuego integrada en áreas rurales y agriculturales para mejor control de fuegos y de combustible. Esta visión reconoce diferentes apropiaciones del uso del fuego y todas contribuyan a una buena gestión. Es muy importante saber que hay una necesidad de reconocer que hay comunidades europeas rurales que están bajo la necesidad del uso de fuego para su bienestar. No es solo beneficiario para ellos, pero también contribuye y constituye una herramienta de gestión de combustible. En estas comunidades rurales, donde se regulan el uso, actividades del uso de fuego y reduce también los riesgos. Para lograrlo, se necesita el apoyo de todos los profesionales de fuegos prescritos y sus instituciones, y esto podemos ver que ya está en marcha. La integración de conocimiento tradicional va a aumentar el uso de programas para usos e integración de gestión de fuegos. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias a ti, Eric, por compartir tanto en tan poco tiempo.
Sé que eso es muy difícil, pero eso fue muy interesante tu discurso. Ahora vamos a continuar con Luis Alfonso Pérez, perdón. Él es de España. Él es un ingeniero de agricultura con aplicación en ecología y también ha estado extinguiendo fuegos desde el 2001, especialmente en el noroeste de España. Luis es un bombero en un país donde se utiliza mucho el fuego para pastos. Él es miembro de la comunidad local y entiende los regímenes del fuego antropológico y acerca de su temporalidad. Buenas tardes, Luis. Ahora puedes continuar. Hola, buenas tardes, Ruth. Gracias por la invitación a la webinar y vamos a proceder a la exposición de los contenidos, a ver si logro exponerlos. ¿Se ve bien, Ruth? Sorry, I cannot still not see your Perdón, presentation. es que no veo tu presentación todavía. Vamos a compartir. Yeah, it looks like now. ¿Ahora? Ahora parece que sí. Un momento, parece que sí. Vale. Espera un momento. Yo aún no puedo verlo. Yes, yes. Sí, ahora sí. Vale. Bueno, pues nada, la charla de hoy la tengo estructurada en 5 bloques. Vamos a comenzar indicando la presencia histórica del fuego en el área de trabajo que tenemos. En este caso es el marco cantábrico atlántico al oeste de Europa. Haremos una caracterización de los incendios forestales que tenemos, que es distinta en el ámbito mediterráneo. Pasaremos a ver la utilización de las quemas controladas o las quemas prescritas como herramienta de gestión de incendios forestales. Vamos a ver también una cuestión muy importante, que es la evolución del comportamiento del fuego, cómo fue evolucionando en las últimas décadas. Y, por último, una propuesta de adaptación a esa evolución de comportamiento para evitar esos incendios o por lo menos limitar esa propagación de incendios extremos que cada vez es más frecuente en todos los ámbitos y aquí en particular. Tenemos una presencia histórica en el noroeste peninsular de miles de años del fuego de carácter antrópico, principalmente de causas por regeneración de pastos. El noroeste peninsular es el área de mayor presión de incendios de Europa y la evolución debida al despoblamiento y al cambio climático nos hace que tengamos eventos extremos, mayores eventos extremos y más frecuentes de incendios forestales. Si eso se junta con una ausencia de piroecología en la gestión de los incendios, pues tenemos unos resultados que después veremos que hablan por sí solos y una evolución negativa en cuanto a la evolución del comportamiento del fuego. Para caracterizar el área de trabajo donde estamos, partimos en esta comunidad autónoma de una superficie forestal de 770.000 hectáreas, de las cuales 316.000 son desarboladas, son matorral. En el tema de incendios, el régimen de incendios que tenemos aquí es diferencial al ámbito mediterráneo, donde aquí, pues de esas 770.000 hectáreas, anualmente quema una media de 11.500. Y de esas 11.000 hectáreas, el 70% queman en los meses de invierno, primavera, desde noviembre a marzo, abril. Entonces tenemos una marcada estacionalidad en invierno-primavera. ¿Eso qué nos va a condicionar? Pues nos condiciona intensidades, severidades y velocidades de regeneración distintas que los regímenes de incendios de verano-otoño. En cuanto a lo que quema, principalmente es esa superficie matorral. Más del 70% de lo que quema anualmente son matorrales. Entonces ya tenemos identificado, digamos, el problema sobre el tipo de vegetación
Son matorrales principalmente de especies del género Erica y de Ulex, que están adaptadas al fuego y tienen una estrategia reproductiva de rebrote facultativa. Y en cuanto a la superficie media de incendios, tenemos 7 hectáreas por incendio. Y en cuanto al número de grandes incendios al año, no es, o hasta ahora no venía siendo un problema. Grandes incendios aquí se denominan incendios por encima de las 500 hectáreas. Tenemos dos grandes incendios por año, de media. En cuanto a las causas, pues de los incendios, es causa antrópica, el 80%, más del 80% son intencionados, y un 13% accidentales. De causa natural tenemos únicamente un 2%. Bien, pues las quemas controladas se utilizan y el uso del fuego de manera ancestral durante miles de años. Lo que pasa es que ha ido evolucionando, pues eso, el ámbito rural y la tipología de ecosistemas que tenemos. Se regula mediante una normativa específica donde establece una serie de objetivos, entre los que se encuentran la reducción del riesgo de incendio, el control de la carga de combustible, la defensa de núcleos rurales, porque aquí cada episodio que tenemos de grandes incendios tenemos núcleos rurales que queman las viviendas. Otro de los objetivos sería la gestión de la biodiversidad y uno también muy importante es la regeneración de pastos. ¿Qué pasa con esta regulación normativa? Que bueno, hasta el año 2023 solo permitía realizar las quemas de noviembre a marzo, en estacionalidad de invierno, lo que conllevaba una serie de limitaciones importantes. A partir del año 2023, la Administración pues, ha visto que es necesario cambiar el plazo y ha aprobado la ejecución de las quemas controladas durante todo el año. Cosas que no cambiaron y que son limitaciones, por ejemplo, la superficie máxima por quema se limita a 10 hectáreas. Con estas limitaciones tenemos, junto con otras, como las grandes trabas administrativas, una falta de planificación, una ejecución a pequeña escala, además de una incertidumbre en efectos y eficacia, pues hace que una escasa eficacia en la gestión integral de los incendios. Es necesario adaptarse a los tiempos que corren y a la evolución que tiene el comportamiento del fuego. En esta gráfica se muestra en estos episodios extremos de grandes incendios, en tan solo 17, 18 años hemos pasado, que teníamos el incendio más grande de 1.600 hectáreas y actualmente en el 2023 ya estamos en 10.000 hectáreas, el mayor incendio que se ha producido. Es una evolución preocupante cuyas causas son la carga de combustible, el aumento de la carga de combustible junto con el cambio climático. Son cuestiones comunes digamos, a todos los lugares. Aquí vemos la metodología de ejecución de una quema controlada en Asturias, en este caso. Vienen siendo todas por la misma metodología y se utiliza un patrón de comportamiento de recula en la zona alta y luego un patrón de comportamiento de flanco en los laterales. Y a veces se puede utilizar un patrón de comportamiento de cabeza en la zona baja. Estos distintos patrones darán distintas intensidades, darán distintas severidades y en función de la estacionalidad darán distintas velocidades de recuperación del matorral. Recordamos que lo que principalmente se gestiona a través del fuego son matorrales brezales tojales, especies del género Erica y Ulex. Desde la zona interior, si vemos la quema controlada desde dentro, en estacionalidad de invierno-primavera tenemos longitudes de llama bajas con un consumo del matorral, digamos, bastante limitado, donde, por decir que se hace una gestión, digamos, mínima de ese combustible.
Estamos aquí viendo las características, un poco las longitudes de llama pequeñas de esta quema, que nos dará pues unas intensidades pequeñas y una severidad pequeña. Este es el resultado de la quema. Donde tenemos una reducción de combustible bastante escasa, pero una severidad en matorral baja, y en el suelo una afectación nula. Vale, pues una vez que comprobamos que cambian los usos tradicionales del monte, donde antes teníamos una tipología de ganado más heterogénea, había caprino, bovino y vacuno, y hoy en día es mayoritariamente vacuno, entonces hay que ir adaptándose a las nuevas situaciones, y hay que hacer una gestión del combustible más eficaz, digamos. Con la apertura del plazo de ejecución de las quemas a todo el año, permite el uso del fuego en estacionalidad verano-otoño. Bueno, pues hicimos un trabajo de investigación donde hicimos una quema controlada de 7 hectáreas, que es la superficie media de los incendios, y con una carga de combustible que variaba entre las 26 y las 38 toneladas. Es un matorral que tiene una carga de combustible muerto elevado, que le hará que tenga intensidades elevadas. Nos vamos a parámetros de comportamiento de quema más elevados. Tenemos una longitud de llama que varía entre los 4 y los 9 metros, y esto nos dará unas intensidades pues, de bajas a moderadas, pero que son mucho mayores que las intensidades que conseguimos en la época de invierno-primavera. Estas intensidades lo que nos van a dar es un poder de reducción del combustible elevado. En este caso, se ha conseguido un 94% de reducción del combustible en este tipo de quema. Y se ha distinguido, o bueno, hemos examinado en función del tipo de comportamiento que aplicamos en la quema, tanto de cabeza, de flanco como de recula. Y se han conseguido resultados de reducción del combustible muy elevados, un 94% en este caso. Esta tipología de quema produce, en función del tipo de comportamiento, la severidad en suelo va a ser distinta, y lo que vamos a tener es una diferenciación en cuanto al smoldering que producido por cada tipo de comportamiento. En el comportamiento de flanco solo hubo un 2%, no llegó al 2% de smoldering en el suelo, frente al 10% de smoldering en el comportamiento de recula, y sí en el comportamiento de cabeza tuvimos un 80% de smoldering. Lo que conlleva este conocimiento es una herramienta o la tipología de patrón de comportamiento que debemos utilizar a la hora de realizar las quemas en esta estacionalidad, o a la hora del uso del fuego técnico en caso de la extinción. Tenemos una diferenciación muy importante en cuanto al smoldering que se está produciendo en el suelo. Aquí vemos que, aunque tenemos una severidad alta, tenemos materia orgánica sin consumir. Hay una diferenciación
muy importante con las quemas de invierno-primavera que veíamos anteriormente en el vídeo inicial. Bueno, pues el siguiente paso lo que hicimos fue analizar o identificar la capacidad de regeneración en función de esos comportamientos y comparándola con un incendio que ocurrió 7 días más tarde. Y lo que vimos es que analizamos los dos periodos de crecimiento vegetativos siguientes al paso del fuego. Y lo que se vio es que el porcentaje de cobertura de vegetación tras el primer periodo de crecimiento vegetativo, a 9 meses, en la quema controlada fue del 55%, frente al incendio que fue del 30%. Y tras el segundo periodo de crecimiento vegetativo, a los 19 meses, teníamos un 90% de cobertura de vegetación. Es una velocidad de recuperación elevada y es debido al elevado número de especies rebrotadoras facultativas que tenemos en estos ecosistemas. Y luego, otra de las cuestiones que se vio, que la riqueza de especies no variaba tras el paso del fuego, en este caso, ni en la quema ni en el incendio. O sea, no hay pérdida de biodiversidad. Entonces, bueno, pues se produce un mayor consumo de combustible y eligiendo bien el patrón de quema, podemos controlar, en este caso, el smoldering, que es el paso fundamental para luego la regeneración. Es pues, cuestión de adaptación, de una gestión eficaz y de toma de decisiones basadas en conocimiento. Es lo que os quería yo contar sobre el tema de las quemas y la gestión de combustible en Asturias. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Thank you, Luis, for this interesting talk. Gracias, Luis, por esta presentación tan interesante. Sorry, one moment. Perdón, un momento. Yeah. So we'll move now Vamos a to continuar ahora con Argentina. from Asturias, Eh, and we will continue Vamos a movernos de with Asturias y Dario vamos a Coria. continuar con He's Dario graduate Coria. in ecology Él and se ha biodiversity graduado en in ecología y Brazilian tiene University. un doctorado en His ciencias area of agronómicas. expertise lies in Su ecology área de and soil experiencia management es in the acerca dry de Chaco region in las Argentina. regiones secas de carbón en Argentina. Actualmente él es un receptor de el Premio de Agricultura y Ciencia en Santiago del Estero. Él tiene experiencia en sistemas agriculturales, en los usos de estas herramientas como fuegos prescritos. Dario, buenas tardes para ti y tú puedes continuar, por favor. Buenas tardes, Ruth. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a estar empezando a compartir mi pantalla. Está funcionando. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, bien, perfecto. Bien, hola a todos. Yo voy a estar conversando sobre este tema, usos tradicionales y gestión de los fuegos en las vegetaciones en el Chaco seco de Argentina. Mi presentación se va a basar en ideas conceptuales y los problemas técnicos. Me gustaría resaltar que la ecología de fuegos y la gestión, yo colaboro con Jocelyn en mi institución, la Universidad de Santiago del Estero, y colegas de la Universidad de Lleida en España. Los temas de esta presentación incluyen una breve introducción a la región del Chaco Seco, el uso de los fuegos en las vegetaciones por los pueblos indígenas y los productores de ganado, aspectos y consideraciones ecológicas y gestión de prácticas, y finalmente conclusiones y futuras perspectivas. El Chaco Seco es una área plana muy grande entre Argentina, Panamá
Paraguay y Bolivia, cubriendo un área de 787.000 kilómetros cuadrados en Sudamérica. El clima va de árido a subhúmedo. Actividades económicas incluyen agricultura con 122.000 kilómetros cuadrados para poblaciones de 5.5 de ganado, 1.7 millones de cabras y así por el estilo. Y también tiene mucha operación agricultural. Es un área muy productiva. Nosotros acá tenemos retos de gestión y en pastizales y problemas como por ejemplo para el pastoreo, corta de árboles, quemas de vegetación, crecimiento de vegetación exótica y operación de deforestación. Esto afecta la biodiversidad y regímenes de fuegos en los ecosistemas. Adicionalmente, nosotros tenemos retos importantes en la restauración ecológica de los ecosistemas y de la adaptación también al cambio climático y a la vez tener un mercado, cumplir los estándares del mercado que sean amigables con el ambiente. Este diagrama presenta un modelo de los tipos de vegetación a un nivel local, los cuales son muy reconocidos por gerentes y productores de ganado. El gradiente ecológico en la figura A, eh, nosotros podemos ver sabanas, tierras bajas, cubiertas por pasto y tenemos este tipo de ambiente de sabana. Los fuegos, incendios típicos se inician en el pasto de la sabana y después siguen acercándose hasta el área más abierta de bosques. Cada 3 a 5 años podemos verlos en contraste con las áreas de bosque que experimentan menos fuegos, menos frecuentemente o aún con décadas aparte. En la diapositiva B podemos ver el gradiente ecológico donde ya se ve muy alterado. Entonces nosotros podemos observar que hay menos áreas eh, y la vegetación, eh, el fuego de la vegetación no se puede suceder porque no hay suficiente material para iniciar y sostener el fuego. En esta fotografía pueden observar el gradiente ecológico. Los indígenas han utilizado por años el fuego para varios propósitos, e inclusive mencionar la habitabilidad de su hogar, comunicación a larga distancia, creando hábitats para atraer también las presas y también para guerra. El uso de este fuego se controlaba allí. Ellos no eran los culpables de los incendios forestales porque son más difíciles de iniciar y de gestionar. También se utilizó para la guerra, para la caza, se utilizaban fuegos circulares para crear diferentes estados en la vegetación de la sabana y se conocen como fuegos fríos, que son más fáciles de controlar porque hay más humedad y menos velocidad de los vientos. Entonces solo afectan áreas pequeñas. También se creía que los indígenas tenían mucho conocimiento de las especies vegetales y animales relacionadas con sus etapas. Estas prácticas continuaron hasta principios del siglo XX y la introducción del ganado ayudó a consumir más pasto
en la sabana. Y en el gobierno argentino trajo un final del uso de fuegos indígenas. La técnica que se utilizaba por los pueblos indígenas ha sido documentada. Al inicio del siglo XX, coincidiendo con la disminución de la población indígena, se empezó a hacer más utilización del chaco seco. Los nuevos habitantes empezaron a utilizar fuegos anuales para continuar controlando la vegetación de árboles. Adicionalmente, en este periodo, eh, los problemas asociados con sobrepastoreo incluye una reducción de combustibles y frecuencia de fuegos, promoviendo, disminuyendo plantas, alteración de la flora y fauna conocida en la zona, un efecto negativo en la calidad de la tierra y una promoción de la erosión de la tierra. Problemas asociados con fuegos anuales incluyen disminución en plantas tolerantes al fuego, aumento de plantas poco tolerantes al fuego y una disminución en la fertilidad del suelo y un aumento de erosión del suelo. Entre el 1937 al principio del siglo XX, una combinación de una gran sequía llevó a una afectación significativa de plantas secas en la sabana. Esto marcaba el final de la propagación de incendios en la zona de la sabana. Aunque los incendios se han utilizado generalmente, no se han implementado en una área prescrita o controlada. Actualmente, utilizando como ejemplos mis provincias, Santiago del Estero, en estos números se ve los fuegos de vegetaciones que todavía se utilizan extensivamente el día de hoy. La primera imagen muestra puntos de fuegos del noviembre del 2022. In the province from 2001 to 2021. I would like to emphasize the significant number of fires, most of which are associated with modern agricultural practices. Now, Ahora, ya hablé acerca de cómo se producen los ganaderos el día de hoy y cómo se les están afectando a los productores de ganado de escala media a grande. Ellos crean para sus sistemas de pastizaje utilizando tecnología, haciendo inversiones. Como resultado, yo personalmente estoy preocupado sobre la educación que se le está dando a este tipo de productores. Actualmente las oportunidades de educación para ellos son muy limitadas, aunque nosotros tenemos conocimiento sustancial de cómo conducir un fuego controlado en las sabanas. Los que utilizan ganado podrían beneficiarse de usar fuego prescrito. Pequeños productores, que usualmente son los personas más pobres residentes de las áreas rurales, tienen muy limitado acceso a información, tecnología y oportunidades de inversión. Ellos operan en áreas donde la falta de combustibles hacen que sea imposible tener fuegos prescritos. Primariamente ellos crían cabras en estas áreas del Chaco donde hay todavía productividad para poder apoyar la propagación de incendios. Acá podemos ver dos prácticas comunes que se usan para manejar excesión de pastizajes, un uso de máquinas mecánicas y los fuegos. Ambas reducen la producción de
pastizales y también en la tierra, en la corta de estos pastizales. Históricamente, este tipo de incendios han ayudado a controlar plantas leñosas en la sabana y por eso los fuegos prescritos que se utilizaban para gestionar las plantas leñosas tienen que ser más intensas, con flamas que lleguen aproximadamente a los 3 metros y que puedan hacerse cada 3 a 5 años. Para proteger la tierra, recomendamos no quemar las especies leñosas y la restauración de un régimen normal de incendios con prácticas de fuego que puedan mejorar y aumentar la productividad y mantener altas diversidad de especies nativas. En nuestros bosques es común tener sistemas de pastizales utilizando sistemas mecánicos y pastos africanos, producción de combustibles finos, causando fuegos intensos que podrían matar o dañar a nuestros árboles. Los árboles están adaptados a intensidad de fuego de media a baja, pero ellos podrían ser dañados seriamente por algunos de una alta intensidad. Se recomienda para prevenir incendios y para mejorar las prácticas para reducir la acumulación de combustibles finos. Las conclusiones. Los pastizales y fuegos en la sabana se han utilizado de forma histórica por los pueblos indígenas. Sin embargo, esta práctica se ha perdido y se ha documentado de una mala manera. Los inicios del siglo XX empezamos a ver usos de fuego tradicionales por los pueblos indígenas y también el aumento de fuegos en pastizales nativos y en las sabanas, creando conflictos entre pueblos indígenas y y el gobierno argentino. A una menor escala, en las áreas rurales, estos tienen menos probabilidades de tener incendios de pastizales por los ecosistemas o porque no tienen suficiente acceso a combustibles. Los pueblos más pequeños tienen una menos probabilidad de tener acceso para utilizar los fuegos y debería de ser el principal foco de educación, perdón, perspectivas. En investigación, continuar haciendo investigaciones de la ecología y gestión de fuegos. Y en cuanto a extensión, educación, actividades educativas, tenemos que tener más iniciativas de educación para promover el uso de fuegos para los productores de ganado y las instituciones gubernamentales. Muchas gracias. Thank you, Darío. Gracias, Now Darío. it's time to Ahora es el momento de pasar a las preguntas. for Tara. Eso le toca a Tara. Great, thank you so much. Muchas gracias For everyone who missed this a earlier, todos. please put any questions Por favor, si no escucharon al principio, si tienen preguntas, pueden enviarlas en la sección inferior de Zoom, donde viene la sección de preguntas y respuestas, y yo las voy a leer. Vamos a empezar con una pregunta para Eric. ¿Podrías compartir algún conocimiento sobre el uso de fuego tradicional cerca de Mont Blanc o los Alpes? ¿Cómo los regímenes de fuego en estas regiones se comparan a los de los Pirineos? Mi micrófono está encendido ahora sí. Bueno, de mi conocimiento, el uso de fuego tradicional en la parte norte, los Pirineos, bueno, aunque todavía está en existencia, especialmente en el departamento de Ixelles,
es la región de la ciudad de Connaught. Y también en el sur, y en particular en Macan, este es el límite con Italia en el Mediterráneo. Ahí hay fuegos para los pastizales que se utilizan y todavía están activos hasta el día de hoy. Son equipos de fuegos prescritos que están asistiendo a las comunidades rurales para continuar con este tipo de fuegos controlados. Muchas gracias. Yo quiero leer una pregunta, bueno, hacerles unas preguntas a todos. Me pregunto, en sus regiones individuales, se recibe el uso de fuego por las personas que no están involucradas con el uso de fuego? Por ejemplo, personas que viven en ciudades o en pueblos grandes. No sé si el uso tradicional o indígena del fuego, ¿cuál ha sido la respuesta de las autoridades y agencias? Eric, podemos empezar contigo y luego Luis y Dario por último. Bueno, el público general en las ciudades no sabe mucho sobre fuegos y sobre cómo gestionar el fuego. Y hay muchas veces son muy críticos en cuanto a algunos límites como humo, especialmente en las montañas. Y en la ciudad, las comunidades locales organizan usualmente em, al nivel del valle y están cerca de las poblaciones de diferentes sectores, de los equipos de gestión de fuegos y participan los pastores y cosas así, pero algunas veces cuando hay una buena oportunidad para quema, o si hay varias quemas los mismos días, o todas las ciudades están quemando y hay un problema de humo donde es muy intenso y hay muchos criticismo de la población local acerca de también las comunidades pastorales. Y hay una necesidad de ver la necesidad de involucrar las comunidades no rurales y las rurales. Y las no rurales son una de las más difíciles de aprender sobre los problemas de fuego porque ellos tienen una distancia y no saben mucho acerca de las ventajas de los usos de fuego para controlar los combustibles y controlar los fuegos en sí. Gracias, Eric. Yo debía haber dicho que yo sí tenía una pregunta de seguimiento. No sé si quieres responderla ahora o más tarde. Eh, si tienes algunas ideas de cómo o técnicas que se han utilizado para cerrar esa brecha que divide eh, o que el público tenga más conocimiento o que apoye más los usos de fuego. Pero no te voy a poner de nuevo en el enfoque. Vamos a pedirle a Luis que nos responda la primera pregunta y luego regresamos contigo. Can I give my opinion about that ¿Puedo dar mi opinión question? sobre esa pregunta? Uh, Claro. okay, I believe Bueno, Argentina in al general, menos en Argentina en general, in my region, Chaco en mi region, región del Chaco, there is a bad perception hay of mala fire percepción use del or uso de fuego vegetation fire by o del fuego en la cities. vegetación por los ciudadanos en las ciudades, especialmente en ciudades But mezcladas. what happened here Pero is lo que that pasa acá vegetation es fires que are los fuegos en la vegetación se very usan used mucho, son muy for utilizados agricultural practices, para prácticas cultivation agriculturales, para for crops, cultivación and de also in livestock production, the practices is very used. In cultivos y también summary, para el cuidado de ganados. and Para also mí it's important también to es muy highlight importante that resaltar que fires
los fuegos, los incendios de vegetación pueden ser buenos o malos para el ecosistema o para la población humana, dependiendo del uso que se le dé. Nosotros sabemos ahora que nosotros podemos usar el fuego en la vegetación como una práctica agroecológica, como lo hacían anteriormente los pueblos indígenas en los incendios de vegetación. Pero el mal uso del fuego sí causa problema a las propiedades, al ecosistema. Y yo creo que nosotros tenemos buen conocimiento, sabemos bastante acerca de cómo utilizar el fuego prescrito y el fuego también en la vegetación para gestionar mejor nuestros ecosistemas. Pero el problema principal es que es la falta de educación, de actividades de educación para el uso de fuego. Yo pienso que esa es mi principal preocupación en este asunto. ¿Cómo traer toda la tecnología disponible para que sea conocida? Gracias. Gracias a ti. Luis, ¿quieres agregar algo? Sí, nada, coincidir o se coincide aquí en la visión urbana del fuego como un elemento negativo, sin distinguir si es un fuego de invierno, primavera, con unas condiciones de intensidad y de regeneración distintas a las del verano. Aquí se ha utilizado el fuego durante miles de años y en los últimos años, pues bueno, eso va cambiando porque antes, digamos, había una mayor presencia rural y había una mayor gestión. Cada ganadero en su zona, en su área de trabajo, realizaba una gestión del combustible y luego del ganado. Había tipología de ganado caprino, ovino y bovino y gestionaba su área, hacía una microgestión que en la suma de todos los ganaderos o, digamos, habitantes del medio rural se volvía macro. Eso fue cambiando y ahora pues tenemos esa carga de combustible más elevada, que hace que los incendios sean más grandes. Pero sí coincido con Darío en que hay una falta de transferencia de conocimiento a la sociedad para decirle que hay un tipo de fuego que es ecológicamente sostenible y que debemos potenciarlo y luego debemos tratar el fuego que no es ecológicamente sostenible de forma distinta. Aquí la sociedad y a nivel político nos presionan, digamos, para dejar los incendios en la mínima superficie. Hay un criterio estadístico, no hay un criterio de piroecología a la hora de la toma de decisiones. Y las consecuencias son las que estamos viendo, pues esa evolución de carga de combustible, esa evolución de comportamiento y números, cifras que no hemos visto y que son alarmantes. Entonces, hay un papel fundamental en la transferencia de conocimiento hacia la sociedad, hacia el staff técnico también, porque hay muchos técnicos que no tienen conocimiento, y hacia el nivel político. Nos queda un trabajo muy importante y urgente, yo diría, por hacer en ese aspecto. Yeah, I totally agree with Yo estoy de acuerdo con Luis, totalmente. Pienso lo mismo, que es necesario hacer acá en Argentina, en nuestra región también. Bien, muchas gracias. Si alguien más tiene alguna pregunta relacionada a esto o algún otro tema, los invito a escribirlos en la sección de preguntas, por favor. Quiero seguir a una pregunta para Dario. ¿Podrías describir más sobre la introducción de las especies de pasto africano exótico? ¿Eso es algo que se promueve y cuáles son los resultados de la restauración de especies autóctonas y de la práctica continua de fuego intencional de baja intensidad? the origin of the introduction El of origen de la introducción de los pastos africanos es porque hay sobrepastoreo, ¿verdad? Hay sobrepastoreo que está pasando en nuestras regiones.
y eso hace que tengamos mucho ganado. Entonces, los pastos autóctonos o el pastoreo, sobrepastoreo, afecta el pasto. Y porque en Argentina nosotros todavía tenemos que desarrollar eh, cultivar más pastos autóctonos para sembrar en nuestros campos, nosotros deberíamos de usar, entonces, por esa razón, el pasto africano para reemplazar la necesidad de pastos autóctonos. Actualmente la introducción de los pastos africanos para tener estos sistemas de pastoreo es muy común y es una práctica masiva en la región del Chaco. Estos pastos africanos son muy productivos y estos pastos africanos tienen alta tolerancia al fuego y estas especies promueven fuegos y benefician este tipo de fuego que ellos promueven. Y eh, en mi opinión, eh, nosotros tenemos un problema ahí muy grande porque tenemos que resolverlo de la comunidad científica y de nuestras instituciones también, porque tenemos una profundidad en desarrollar las especies autóctonas de pastos en nuestras sabanas y en los sistemas de pastoreo, especialmente a los productores de alta escala. Y una de las principales consecuencias de la presentación de el punto de vista de los regímenes del fuego, una de las consecuencias principales es que los regímenes del fuego cambian rápidamente y de repente. Los regímenes en nuestro ecosistema cambian por la presentación de este tipo de pastos africanos y eso es un riesgo, ese es un riesgo para nuestros bosques porque este tipo de fuegos que pueden causar estos pastos africanos podrían tener unas altas intensidades para llegar a los árboles y crear una combinación de em, árboles, pastos para causar un incendio forestal. Y eso puede causar una afectación a nuestros bosques y a nuestros árboles. Es un reto y por eso cuando yo empecé mi presentación yo mencioné que en la introducción de los pastos africanos es un reto de gestión. En un lado, soluciona el problema de la producción de pasto para el ganado, pero en otro lado crea o cambia los regímenes del fuego. Entonces es un problema muy grande para nosotros. Hay una acá de español, entonces la voy a leer en español y podríamos cambiar el canal si no. Milen dice, hola, gracias a los tres, es muy interesante. Me parece que hay un conflicto entre una visión productiva del uso del fuego directivo y un uso que es una manera de convivir con el fuego. Hay una visión global que no solo es en relación con la actividad agrícola en América, pero en Europa parece que es un uso sobre todo con las prácticas ganaderas. Eric, if you want to start. Si tú quieres empezar, Eric. No entendí muy bien la pregunta. No sé si pudieras como sintetizar la pregunta principal. Está preguntando sobre el conflicto entre una forma más productiva del uso del fuego y una forma de vivir con el fuego. Tal vez Dario quiera hablar más
Creo que en Europa no hay como mm, tan productivo, tal vez para agricultura o algo así. No sé cuáles son sus ideas al respecto. Creo que es necesario crear concientización en la población y es necesario darles la información necesaria de estos dos aspectos del fuego, eh, lo cual y el uso del fuego en respetando buenas prácticas y respetando las regulaciones. Y es importante tener usos apropiados del fuego, lo cual hace que sea posible la gestión de combustible. Y es importante también que las personas y las partes interesadas entiendan que el uso tradicional de fuego, al menos en Francia, es 10 veces más que puede lograr un fuego prescrito. Entonces, la idea no es reemplazar las prácticas tradicionales con los incendios prescritos, pero es organizar un tipo de apoyo para las comunidades rurales en sus prácticas de quemas, para mejorar sus prácticas y para tener una práctica más segura de incendios tradicionales. No sé, Luis, si tienes una respuesta a esta pregunta sobre como una visión global del uso de fuego prescrito, que es como con ambos puntos, agriculturales y también de otros puntos de vista. Aquí la principal, digamos, causa de los incendios forestales es la regeneración de pastos para el aprovechamiento ganadero. No hay, digamos, una gran intencionalidad en cuanto a la agricultura y sí es esa gestión de esos matorrales a través del fuego y del ganado. Hay una asociación Ganado Matorral Fuego que ha existido durante miles de años. Lo que pasa es que eso va cambiando la tipología en este caso, de ganado y va cambiando, pues se va acumulando la carga de combustible. Entonces, digamos, ese uso del fuego ya se condiciona o se usa de otra manera a través de incendios. A la falta de una política de gestión eficaz y de planificación y de anticipación de la administración para sustituir esa microgestión que hacían los ganaderos durante miles de años, asumir la gestión en la administración. Entonces se convierte, pues eso, en crear un incendio forestal está catalogado como un delito y es el resultado de la falta de, digamos, de proactividad de la administración. No sé si respondí de forma clara a la pregunta. Y luego quería hacer también a Darío y a Eric en cuanto a... Nosotros tenemos unas limitaciones de superficie de ejecución de quema, que es 10 hectáreas, que no es nada. En vuestro territorio, ¿qué superficie límite tenéis por quema controlada? Um, in the case of Bueno, en el Argentina, caso de Argentina, yo no lo sé. Em, the upper limit, el límite superior de este tipo de quemas controladas, but I can pero tell you that sí puedo decirte we have que a specific law tenemos for una performance ley específica and para prescribed fire, desempeño de un fuego prescrito, but let me find pero out voy a averiguar if si already exists ya an upper existe limit un límite máximo regarding to substances para las from heavy superficies de pollution. quema y yo te lo voy a comunicar. Bien, vamos a continuar con creo que la última pregunta debido al tiempo.
En California y en Estados Unidos, la quema cultural por pueblos indígenas ha estado aumentando por políticas de desarrollo que están dando o facilitando una expansión de estas prácticas. ¿Hay algún tipo de esperanza de un reavivamiento cultural de la implementación del fuego o de las iniciativas educativas? Darío, por ejemplo, sugirió para los dueños de ganado en el Chaco Seco, o si hay una forma de suprimir los fuegos culturales por completo en la región. Bueno, en la región de Chaco, el uso de fuego por los pueblos indígenas es una práctica que se ha perdido desde los principios del siglo XX. Y las razones por qué son las cortas de especies leñosas por el aumento de ganado y también los conflictos con conflictos territoriales con el gobierno argentino. Y lo mismo pasó en Paraguay, Bolivia y otros países sudamericanos. Desafortunadamente, los autores creen que los pueblos indígenas acostumbraban tener mucho conocimiento de cómo gestionar el uso de fuegos. Ellos tenían mucho conocimiento ecológico acerca del uso de fuegos, pero todo eso se perdió. Todo se perdió. Una perspectiva de recuperar esas prácticas, honestamente, yo no creo que eso sea posible porque las comunidades indígenas actualmente son personas muy pobres, su cultura indígena es casi como se está acabando prácticamente, pero yo pienso que todavía hay oportunidades de conocer más sobre cómo el uso de fuegos está o se ha desempeñado históricamente, haciendo investigaciones, explorando documentos antiguos de los tiempos coloniales que ayuden a explorar y estudiar, no sé cómo decirlo, pero ya saben, como un explorador, ¿no? En Sudamérica, él escribió sobre el pueblo indígena. Lo poquito que sabemos sobre ellos viene de ese tipo de recursos. Y yo pienso que tenemos la oportunidad de profundizar en ese tipo de investigaciones. Y, pero yo espero haber respondido la pregunta. Sí, gracias. Y me gustaría invitar a Eric y a Luis a compartir sus últimas palabras finales antes de continuar con Ruth para la conclusión. Uh, Nothing much to add. No hay mucho más que decir, aparte del hecho de que estamos muy limitados en Europa en cuanto a los fuegos prescritos por varias limitaciones que yo mencioné, los problemas del humo, pero principalmente hay limitaciones de disponibilidad de el fuego prescrito y también de menos oportunidades en cuanto a ventanas meteorológicas para hacerlos por el cambio climático y todo esto afecta en los últimos 10 años como un estabilizador y nosotros no encontramos ninguna forma de aumentarlo. Entonces, para poder controlar el combustible, lo mejor que se puede hacer es tratar de mantener esta tradición
del uso de fuego, y la cual complementa a los fuegos controlados, y el uso de fuego puede ser eh, una forma muy importante de contribuir al control de los usos de combustibles. Yeah. So, Luis, do you want to add something or ¿Querías agregar algo, Luis? O si no, voy a parar la sesión. Vale, pues nada, yo por mí simplemente eso, que tenemos que adquirir conocimiento, transferir ese conocimiento y poner encima de la mesa la evolución del comportamiento del fuego, y si no tomamos decisiones y cambiamos de rumbo en las políticas de gestión, el futuro, pues ya el presente es malo, el futuro va a ser peor, y tenemos que mucho trabajo por delante y mucha concienciación como base para poder tomar decisiones y políticas eficaces en la gestión de los recursos. so? Thank you so much to all of you. Muchas gracias a todos ustedes, Eric, Luis, Darío, por aceptar nuestra invitación el día de hoy y por estos maravillosos discursos. Aprendimos mucho de todos ustedes. Gracias también a Angie por la traducción. Ha estado haciendo un trabajo maravilloso, y gracias a todos ustedes por asistir al webinar. Esperamos que hayan disfrutado y que también hayan aprendido tanto como nosotros. Queremos tener más webinares en los siguientes meses y vamos a estarle compartiendo más aprendizajes de diferentes partes del mundo. Muchas gracias a todos y esperamos verlos pronto de nuevo. Hasta luego.